La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Apolinar Veloz, un economista reconocido de una interesante trayectoria, académico, fue gerente del Banco Central y ha ocupado otras posiciones en el sector privado. Apolinar, como siempre, muy agradecido de tu gentileza de aceptar la invitación, siempre que tu agenda académica te lo permite. No, gracias Ramón por la invitación y siempre dispuesto a venir a compartir mis ideas contigo aquí en este programa. Exacto. A mí me encanta hablar con Apolinar porque tanto con el tema de los politólogos y de los economistas, todos tienen partido, todos tienen un sesgo. Entonces uno consigue pocos politólogos y pocos sociólogos y pocos economistas que no tienen sesgo partidario y que simplemente sus opiniones son en función de sus creencias. Tenemos la visita del fondo y la carta, o la carta no, el informe preliminar, que siempre el directorio lo aprueba, le cambia comas y puntos y lo aprueba. ¿Tú notas algo diferente en esta carta en relación a las anteriores? Aparte de los elogios, porque siempre la carta tiene un componente de elogio a la política monetaria y fiscal independiente del gobierno. Normalmente ese es el comportamiento tradicional del fondo. Primero te da un caramelo y después entonces comienza a hacer análisis. Y hay realmente análisis que son interesantes en esa carta, en el sentido de que, si bien es cierto que señala que la economía dominicana ha crecido desde los años 70, 5%, y que plantea que ha habido una reducción en olas de la pobreza, sin embargo, habría que señalar, y el fondo no lo hace, pero yo aprovecho para, digamos, hacerlo, en el sentido de que ¿cómo puede haber una reducción de la pobreza cuando los salarios reales de los trabajadores dominicanos es fijo? Es uno de los precios que en una economía de mercado es fijo, como lo es el tipo de cambio y lo es el salario. Entonces, si los salarios no crecen de acuerdo a la productividad, entonces, ¿cómo es posible que se pueda hablar de una reducción de la pobreza? Obviamente el Fondo Monetario aconseja que el del gobierno se saque dinero para darle a los pobres y eso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo utiliza para aumentar el salario de la gente y decir que hemos sacado a la gente de la pobreza, obviamente seleccionando una línea de pobreza que pueda ser fácilmente superada por esa transferencia del gobierno más los salarios que tiene la gente pobre. Y realmente ese es uno de los resultados que es inconsistente con ese crecimiento económico tan prolongado de la República Dominicana. Hemos estado luchando con el problema de la distribución del ingreso porque ha habido una concentración mayor no de la riqueza, sino del producto, que si vamos a ver de la riqueza, entonces la situación podría ser mucho peor. Se ha concentrado sustancialmente el ingreso en la República Dominicana. Sin embargo, las cifras oficiales o los digamos, jefes de la política económica de este gobierno y de los gobiernos anteriores, evidentemente dicen que ha habido una reducción de la pobreza y eso es contradictorio. No puede existir una reducción de la pobreza con un aumento de la concentración del ingreso. No sé cómo, por ejemplo, hay economistas que se atreven a plantear eso. Pero sencillamente se plantea porque es parte del juego político, donde los funcionarios públicos no ejercen su función, sino que sencillamente están pretendiendo que siempre el presidente de la República los deje en su sitio, ¿no? Y esa es la tradición. Otro elemento que señala el informe es el subsidio eléctrico, que yo insisto, no se trata de un subsidio eléctrico. Se trata sencillamente de que las sedes no, por las razones que sean, no puede recuperar el valor de la electricidad servida y debemos reconocer que el 70% de la factura eléctrica es por el costo de los generadores. Entonces, el costo de los generadores es un costo, digamos, muy elevado porque primero no hay competencia, en segundo lugar los reguladores no ejercen su función y existe una variedad de generación muy cara y que efectivamente se está despachando. De tal manera
que la cuestión del subsidio eléctrico, a partir de lo que son las ineficiencias de las sedes, también tiene que ver con la ineficiencia del sector generador. Así que no es solamente las sedes, sino también la generación. Y eso, evidentemente que no se le ha puesto, digamos, la atención fundamental, porque como tú sabes, muchos de los sectores productivos, incluyendo el eléctrico, son de la gente que ayudan a las campañas electorales y evidentemente no se le pone suficiente atención a las debilidades que tiene la generación y la distribución eléctrica en la República Dominicana. El fondo dice que eso podría, si se resuelve, podría aumentar hasta 2 puntos porcentuales el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Pero eso es muy lento, eso es muy gradual. Eso si se hiciera. Porque lo que pasa es que hay que tomar decisiones y las decisiones no le está tomando esta administración. Desafortunadamente están dejando que se acumulen los problemas y que llegará un momento en que a otra administración le tocará tomar decisiones que son dolorosas, porque lo que hemos hecho en materia de política económica es aguantar los problemas económicos, no decirlos, no evaluarlos, no diseñar políticas económicas para superarlos, y llega un momento en que por razones atendibles, un gobierno tiene que tomar esa decisión y la toman, y entonces cuando vienen las consecuencias, ese gobierno es el culpable y no el anterior. Por ejemplo, te doy un dato que eso es importante. Cuando esta gobernación del Banco Central tomó la administración, los certificados en circulación eran de aproximadamente unos 2.500 millones de dólares. Hoy tenemos 16.000 millones de dólares. En pesos eran 89.000 y ahora es 1 billón. 1 billón y tantos. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Lo mismo que pasó en el año 96-2000. A este gobernador, Aristóbulo de Juan, le dijo cierra Baninter, nunca lo cerró ni en el 97 ni en el 99. Y entonces... Repite eso. Primero, ¿quién es Aristóbulo de Juan? Aristóbulo de Juan fue un consultor que contrató el propio Banco Central, si mal no recuerdo, creo que fue Luis Manuel Piantini directamente, que se entendía con él. Él rindió un informe, se fue a España, había dejado la recomendación de cerrar ese banco. El banco ya en el 97 le había ya el 97 estuvo aquí. 97 ya le había dicho eso, 99 lo reitera. Y efectivamente, ¿qué hizo esta administración? O sea, ¿qué hizo Héctor Valdés? Sencillamente no hizo nada. Y realmente Héctor Valdés no se mete en ese tipo de líos. Pasó con Bancomercio. Quien se enfrentó a la quiebra de Bancomercio fue un equipo liderado por Luis Manuel Piantini, que fue que hizo esa resolución de ese banco. Entonces, en ese sentido, yo no creo que él se meta en ningún tipo de problema bancario, él directamente. No, él tiene una gobernación que trata de evitar todo lo que son problemas bancarios y sencillamente manda a otros actores del Banco Central para que lo resuelvan. O sea, él directamente no ha hecho ningún esfuerzo de aprender a cómo se resuelve una crisis en un banco. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que lejos de capitalizar el Banco Central como le ordena la ley, él lo que ha hecho es empeorar la situación de capital del Banco Central, porque lo que ha hecho es incrementar los pasivos del banco. O sea, la emisión de certificado de participación es un incremento del pasivo del banco, de tal manera que todo el mundo conoce esa famosa identidad contable de que los activos menos los pasivos es igual al capital. Entonces, si los pasivos son más altos que el activo del banco, evidentemente que tenemos una deficiencia de capital. De tal manera que el único banco del sistema que se sabe que está quebrado es el Banco Central, de acuerdo a la identidad contable. Pero el fondo felicita que el gobierno vaya a agilizar los montos que va a enviar al Banco Central para la capitalización. Pero ese no es, no es el gobierno el responsable de la capitalización. Eso es sacarse, eso es escurrir el bulto. Quien es responsable de la capitalización es la gobernación del Banco Central, no el gobierno. El gobierno no le tiene que dar dinero al Banco Central para la capitalización. Lo que se tiene que poner en práctica es una política monetaria que efectivamente no
digamos, no tenga como resultado un incremento de la emisión de certificados. Pero el problema Coincido al 200%. Sí, pero el problema es que el Banco Central tiene una contracción monetaria permanente porque le interesa tener una tasa de interés alta que le permita competir con la entrada y salida de dólares del país. De tal manera que el Banco Central, no tiene que emitir certificados porque no hay exceso de circulación monetaria. Por lo tanto, lo que está haciendo el Banco Central es negocios, porque todo el mundo sabe que usted va a comprar un certificado del Banco Central a cualquier entidad bancaria y no le ofrecen la misma tasa de interés que ofrece el Banco Central. De tal manera que en el camino hay alguien que se queda con un diferencial de tasa de interés. Mercado secundario ahí. Sí, entonces sabiendo eso y que eso ha dejado enorme beneficio a la banca por más de, o sea, cuando hablamos de 30,000 millones de pesos al año para la banca comercial, que efectivamente ha dejado de intermediar y lo que se ha preocupado es de hacer negocios por otro lado, colaterales, entonces estamos, digamos, en presencia de un Banco Central que no regula adecuadamente el sistema y una superintendencia que efectivamente, si no hay regulación, no puede hacer supervisión bancaria. Entonces hay debilidades extraordinarias ahí que habría que poner atención porque definitivamente no es posible que esa deuda del Banco Central equivalga al 50% de la deuda externa dominicana. Y eso es grave. Yéndonos a la parte fiscal, Apolinar, porque los funcionarios, parte del presidente, ha sacado el tema de cómo hemos disminuido la relación deuda-PIB. Y incluso recientemente vi en un tuit del ministro de Hacienda diciendo que qué bien que nuestra calificación de riesgo país es mejor de países que tienen calificación de ¿cómo le llaman ustedes los economistas? De riesgo país, o sea, tiene una calificación, digamos... No, pero mejor de países que están en el... tienen grado de inversión. Grado de inversión. Si nosotros no tenemos grado de inversión, él dice que nosotros estamos teniendo mejor desempeño que esos países, y todo eso se debe a la confianza que hay en las políticas del presidente. Lo que yo te digo con esto es que se subestima el tema de la deuda. Sin embargo, el fondo habla de situar la deuda en una firme trayectoria descendente. Sí. Lo que pasa es, fíjate una cosa, el fondo tiene dualidades. El fondo, cuando entrena a los economistas en Washington, le da un manual y ese manual le establece que la deuda pública se calcula utilizando todas las instituciones que conforman el sector público dominicano. Y obviamente cuando llega aquí, él sabe que el Ministerio de Hacienda lo que está tomando es la deuda del gobierno central. Tan sencillamente como esa, dejando fuera al Banco Central, dejando fuera la sede, dejando fuera todas las instituciones públicas que son parte del sector público dominicano. Entonces, desde ese punto de vista, tienen un registro parcial de la deuda y obviamente cuando lo dividen con un producto que crece como le da la gana al Banco Central, entonces evidentemente que la deuda tiene que caer. Pero esa es la realidad. Normalmente, si el fondo se pusiera a hacer su trabajo como debería hacerlo, entonces efectivamente debe decirle se lo ha dicho en varios de los informes, que debe registrar la deuda de todo el sector público. Y están en artículos 4 de los años 18, 19 que le está diciendo eso al gobierno. Pero el gobierno no hace caso, porque el gobierno lo que está haciendo es tratando de venderse como una administración pública eficiente cuando no lo es. Y evidentemente tiene que ser eficiente a través de truquear las cifras del gobierno. Entonces no es cierto, y había una diferencia hasta el año del 2022 de la cifra que daba el Fondo Monetario Internacional de la relación deuda-PIB y la que daba el gobierno. Y eso yo lo señalé varias veces. Y ahora, ¿qué ocurre? El Fondo Monetario Internacional ha adoptado la metodología de República Dominicana. Eso es interesantísimo. Nunca lo había visto. Entonces ahora el fondo coincide con el gobierno y dice que ese cociente es alrededor de 47, 48%, cuando no es así.
Cuando tú le añades al Banco Central va a 55, 56. Sí, pero el asunto es que mientras ellos venden esa bonanza, estamos acumulando un problema y entonces el gobierno que viene, que no se inscribe en esa misma lógica, entonces y que intente resolver el problema, entonces tiene la crisis que debió haber resuelto el anterior, que no resolvió, y que entonces una administración responsable del Banco Central o de la administración financiera responsable trate de enfrentarlo, entonces va a tener problemas. Con tu permiso, Apolinar, interesante, nos vamos a una breve pausa y continuamos, que hay muchos temas de interés con el doctor Apolinar Veloz. Continuamos con el economista, el doctor Apolinar Veloz, y justamente continuando con la carta de intención. En otras entrevistas tú siempre has insistido en el tema de la flexibilidad cambiaria, que es una palabra elegante. Mucha gente piensa que se deje el tipo de cambio volar, pero el fondo le dice: para afianzar más la credibilidad del régimen de meta de inflación ganada a base de mucho esfuerzo, las intervenciones cambiarias y las medidas de liquidez deben enfocarse en casos de shock importantes. Una mayor flexibilidad del tipo de cambio permitiría absorber dicho shock, y una mayor acumulación de reservas puede incrementar los espacios para hacer frente a shocks futuros. Claro, si se tiene un tipo de cambio controlado, obviamente que la contrapartida debe ser un aumento de las reservas internacionales. Pero el Banco Central no tiene ingresos. El Banco Central no puede por sí solo aumentar sus reservas internacionales, porque la estructura de ese Banco Central ha estado pensando de que siempre el gobierno es el que tiene que venir en auxilio de las inconsistencias de política del Banco Central para ayudarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ha estado ocurriendo es que el gobierno central se endeuda y le pasa los dólares al Banco Central. Es decir, se dice por un lado que no debe haber ningún tipo de relación entre la política, digamos, fiscal y la política monetaria, y que debe haber independencia. La autonomía. Y la autonomía y todo eso. Y eso se lo viola constantemente, porque de la única manera que este Banco Central puede tener reservas para, digamos, controlar el tipo de cambio es a través del endeudamiento del gobierno y los dólares que se le pasa al Banco Central. Entonces, ¿tiene autonomía esa política de mantener el tipo de cambio dentro de un rango que para ellos sea admisible? Bueno, no, porque eso no depende exclusivamente del Banco Central. Inmediatamente pierde reservas, el Fondo Monetario dice tiene que buscar más reservas, porque también lo dice el informe. Porque ha perdido reservas. Porque ha perdido reservas. Y ha perdido reservas defendiendo un tipo de cambio que favorece fundamentalmente a los importadores. O sea, no es un tipo de cambio que promueve el equilibrio entre importaciones y exportaciones, sino que promueve las importaciones. Lo que ha creado un grave problema. Ese déficit en la balanza comercial ha creado un serio problema en la balanza corriente. La balanza corriente fue el año pasado de menos $6.000 millones, es decir, el déficit de la cuenta corriente. Y este año se proyecta en más de $4.000 millones otra vez, lo que no había ocurrido hace mucho tiempo, porque normalmente esa cifra era de alrededor de un déficit de $1.200 millones, no más de ahí. Ahora a la remesa, independientemente de todo eso. La inversión extranjera directa. Independientemente de todo eso, independientemente de que la inversión extranjera directa sea un registro contable, nada más, porque no es que entran dólares nuevos, no. Se tipifica que sencillamente la reinversión de lo que están aquí, es decir, de la inversión extranjera que reinvierte, se considera como inversión extranjera. Entonces hay que ver que no se trata de mayor cantidad de dólares. Esta economía, cuando tú vas a ver las exportaciones, es anémica con respecto a las importaciones. Están disminuyendo. Es aproximadamente, es aproximadamente un 50% de las importaciones. Eso, estamos hablando de $30.000 millones de importaciones y aproximadamente alrededor de 15, 16.000 millones de dólares de exportaciones. Entonces, si efectivamente la economía dominicana hubiese estado avanzando, la participación en el sector externo de las exportaciones dominicanas debía estar aumentando, que eso es lo que fundamentalmente apoya
una economía y le permite, a través de ese efecto en la demanda agregada a través de las exportaciones, que la economía pueda crecer. Pero ¿cómo es posible que estemos creciendo tanto con déficit en la balanza corriente, déficit en el sector público, insuficiencia de ahorro para financiar la inversión, ¿no? ¿Cómo podemos estar creciendo con esos déficits fundamentales? Un milagro económico. Milagro propagandístico, yo prefiero llamarle. ¿Por qué? Porque no ha habido una tendencia a mejorar esos desequilibrios macroeconómicos, sino por el contrario, a profundizarlos. Entonces, mientras más se profundiza esos desequilibrios, entonces la economía dominicana y esa propaganda que hay del Banco Central de que él solo hace crecer la economía, sencillamente se va desmadejando, se va haciendo, digamos, totalmente cuestionable. O sea, no se trata ya de propaganda, de gastar en periodistas, en medios, para decir que la economía dominicana va bien y que estamos creciendo. Si el crecimiento no tiene ninguna expresión en el bienestar de la población dominicana, el crecimiento es inútil. Si no hay una mejoría de los ingresos de la gente, entonces el crecimiento es inútil. Y si estamos, digamos, el 87% del producto es consumo, Ramón. Entonces, aquí se saca una parte del dinero del gobierno para pasársela a la gente que consume. Entonces, si eso es así y no hay ningún tipo de idea de que ese alto nivel de consumo tiene un efecto sobre el ahorro y que el ahorro es que financia la inversión, entonces, ¿cómo podemos estar hablando de crecimiento económico? Entonces, algunos podrán decir, oh, claro, nosotros tomamos prestado y con eso que tomamos prestado, evidentemente que no hay recaudaciones suficientes. Por lo tanto, entonces el gobierno debería tener una mayor cuota de esas falencias. No es posible, y el fondo lo plantea, le dice, reduzca la evasión y reduzca las exenciones fiscales. Se lo está diciendo. Entonces, esos son elementos que no permiten que el ingreso crezca, de tal manera que es imposible adelantar algún tipo de política para resolver el problema fiscal si esos elementos no se tocan. Es decir, se haría una reforma y de nuevo tendríamos que volver. Por esa razón, entre el año 2004 y el año 2012 hubo 7 reformas tributarias, 7 reformas tributarias durante ese periodo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que se trataba era de poner remiendos. Y cuando usted pone un remiendo y no resuelve el problema, tiene que poner otro remiendo y otro remiendo sobre el remiendo anterior. Y esto es lo que yo entiendo que el gobierno va a hacer. El gobierno está proponiendo una reforma tributaria que le permita 2% adicionales del producto como ingreso, como incremento del ingreso. Y eso no es resolver el problema, eso es resolver el año, ¿no? El año. Y si además eso tiene que dar para la recapitalización, ¿cuánto? No, pero la recapitalización, si hay que darle para la recapitalización es mucho peor. Sí. Lo que tienen que hacer es sencillamente encontrar una persona que sepa cuál es el problema del Banco Central y que lo ponga ahí para que lo resuelva, porque evidentemente ha incumplido con 2 leyes de recapitalización. Y yo no sé si el incumplimiento de una ley se castiga, pero en este caso no se ha castigado, por el contrario, se ha premiado, y lo que hemos tenido es sencillamente un aumento de la descapitalización del Banco Central, sencillamente por la insistencia en una forma de abordar el problema que no es correcta y sencillamente se mantiene ahí. Entonces, y si lo que se está evitando es de que no haya ningún tipo de consecuencia jurídica sobre ese incumplimiento de la ley, pues efectivamente debe morirse en el cargo. Finalmente y muy rápidamente, Apolinar, porque recientemente un economista español calificó la deuda del Banco Central de gigantesca y la comparó con un mecanismo de relojería. Él dice mecanismo de relojería, pero nosotros aquí le decimos bomba de tiempo. Sí, así es. Pienso que así es porque no hay, digamos, en la estructura de pensamiento de la política monetaria, no hay ninguna vuelta atrás, no hay ninguna revisión. Todo lo que he hecho lo he hecho magníficamente bien, y además yo tengo miles de periodistas que dicen que está bien, ¿no? Y periódicos que dicen que está bien, y editoriales que dicen que está bien, y los bancos dicen que está muy bien.
y obviamente deben decirlo porque ellos se han beneficiado enormemente de esa política, y evidentemente que es necesario cambiar el timón si no se quiere que esa deuda gigantesca, como efectivamente lo es, tenga digamos, efectos fiscales. Y eso sería terrible, porque al gobierno le hace falta para resolver los problemas de educación, de salud, de seguridad ciudadana y de muchísimas otras cosas que tienen que ver con el bienestar de la población y que no se ha hecho. Y que si a eso se les resta lo que hay que darle al Banco Central por una mala política monetaria, entonces evidentemente habría un problema más serio todavía. Apolinar, como siempre, agradecido, porque tú eres de los pocos economistas que trata temas que son tabúes, que no se mencionan, y que tú los tratas de manera directa y yo diría que hasta valiente. No, hombre, es cualquier profesional, digamos, que tenga, estime y valore su profesión, debe hacer lo que corresponde y lo que es correcto. Sencillamente eso es, no hay nada extraordinario en eso, Ramón. Gracias de nuevo, Apolinar.